Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. El día que el sol cayó, la historia oculta del Proyecto Manhattan. Europa ardía. No era una metáfora. Era fuego real, humo real, ciudades convertidas en escombros y fronteras que desaparecían bajo el estruendo de los tanques. Las noches ya no eran oscuras, eran rojas. Rojas por los incendios que devoraban barrios enteros. Rojas por las bengalas que descendían como estrellas moribundas. Rojas por la sangre que la historia comenzaba a escribir sin compasión. Sobre ese continente en llamas se extendía una sombra. No una sombra física, sino una presencia ideológica, militar, implacable. El nazismo avanzaba como una maquinaria perfectamente engrasada, ocupando territorios con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero. Las botas resonaban en avenidas que antes habían sido centros de arte y pensamiento. Las banderas cambiaban. Las voces discrepantes callaban. El miedo se convertía en ley. Polonia cayó primero. Luego Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos. Francia, la orgullosa Francia, también se inclinó. Cada rendición era un golpe más contra la idea misma de estabilidad europea. Cada avance alemán no solo significaba kilómetros ganados, sino tiempo perdido para quienes intentaban comprender la magnitud del desastre. Las familias escuchaban la radio en silencio, como si el volumen bajo pudiera disminuir la gravedad de las noticias. Los mapas en las redacciones de periódicos se llenaban de alfileres negros. Los líderes políticos hablaban de resistencia, de sacrificio, de victoria futura. Pero bajo esos discursos vibraba una verdad incómoda: el mundo estaba cambiando demasiado rápido. La Segunda Guerra Mundial no era una guerra más. No era un conflicto regional ni una disputa de fronteras. Era un enfrentamiento total. Industrial. Ideológico. Existencial. Las fábricas trabajaban día y noche. Las universidades enviaban a sus estudiantes al frente. La economía entera se transformaba en combustible bélico. No había distancia segura, no había neutralidad permanente. El conflicto absorbía todo lo que tocaba. En ese contexto de devastación y urgencia, comenzaron a circular rumores. No en titulares públicos, sino en conversaciones cerradas, en informes confidenciales, en despachos donde el humo de los cigarrillos dibujaba espirales nerviosas. Se hablaba de investigaciones secretas alemanas. De laboratorios ocultos. De científicos trabajando bajo órdenes directas del régimen. No era solo artillería, no eran solo cohetes. Era algo distinto. Un arma definitiva. La expresión se repetía con cautela, casi con superstición. No describía un tanque más grande ni un avión más veloz. Se refería a algo que, de ser real, alteraría las reglas del juego para siempre. Algo que no se mediría en kilómetros conquistados, sino en la capacidad de borrar ciudades enteras en un instante. La idea parecía salida de la ciencia ficción. Pero la ciencia ficción, en aquellos años,
comenzaba a confundirse con la física teórica. Desde finales de la década de 1930, en los laboratorios europeos se había producido un descubrimiento que, en tiempos de paz, habría sido celebrado como uno de los mayores logros del intelecto humano, la fisión nuclear. Al bombardear núcleos de uranio con neutrones, los científicos observaron que el átomo podía dividirse. Y al dividirse, liberaba una cantidad de energía descomunal. Energía que hasta entonces había estado encerrada en el corazón invisible de la materia. Durante años, la física nuclear había sido territorio de pizarras llenas de ecuaciones y debates académicos en conferencias especializadas. Era un campo abstracto, fascinante, pero aparentemente distante de la vida cotidiana. Los nombres de los investigadores circulaban entre círculos reducidos. Sus discusiones versaban sobre partículas, probabilidades y modelos teóricos que pocos comprendían en profundidad. Pero la guerra lo cambia todo. De pronto, aquellas fórmulas dejaron de ser ejercicios intelectuales y se convirtieron en posibilidades estratégicas. Si una pequeña cantidad de materia podía liberar tanta energía al dividirse, ¿qué ocurriría si se controlaba ese proceso? ¿Y qué ocurriría si no se controlaba? La palabra masa crítica comenzó a aparecer en informes técnicos. Reacción en cadena dejó de sonar como una curiosidad científica y empezó a parecer una amenaza tangible. Si suficientes núcleos se dividían de manera sostenida, la energía liberada podría multiplicarse de forma exponencial. No sería una explosión convencional. Sería algo radicalmente distinto. ¿Y si Alemania lo conseguía primero? Ese pensamiento se convirtió en una obsesión silenciosa para muchos científicos que habían huido del régimen nazi. Judíos, opositores políticos, mentes brillantes que encontraron refugio en Reino Unido y Estados Unidos. Ellos conocían la capacidad intelectual de sus antiguos colegas. Sabían que en Alemania no faltaban físicos de primer nivel. Sabían que el régimen no tendría escrúpulos en financiar cualquier proyecto que prometiera supremacía. En despachos británicos y estadounidenses se empezaron a cruzar informes fragmentarios. Conversaciones interceptadas. Movimientos sospechosos de uranio en territorios ocupados. No había pruebas concluyentes, pero la incertidumbre era suficiente para inquietar a los estrategas. La guerra ya era brutal. Las ciudades eran bombardeadas, las poblaciones desplazadas, los campos de concentración comenzaban a revelar su horror. Sin embargo, existía la posibilidad de que todo aquello fuera apenas el preludio de algo aún más devastador. El átomo, esa unidad mínima de la materia que durante siglos había sido una abstracción filosófica, se convertía ahora en protagonista. Lo que antes simbolizaba el orden invisible del universo empezaba a representar su potencial de destrucción absoluta. La ciencia se encontraba en una encrucijada moral. Muchos investigadores habían dedicado su vida a comprender la naturaleza por pura curiosidad intelectual. Buscaban respuestas sobre el funcionamiento del cosmos, no herramientas para arrasarlo. Sin embargo, la guerra no preguntaba por intenciones. Solo exigía resultados. Las conversaciones entre científicos cambiaron de tono. Donde antes había entusiasmo por un descubrimiento elegante, ahora había preocupación por sus implicaciones. La pregunta dejó de ser ¿es posible? Y pasó a ser ¿quién lo hará primero? En Estados Unidos, aún oficialmente fuera del conflicto durante los primeros años, se observaba con creciente alarma el avance alemán. La distancia geográfica ofrecía una falsa sensación de seguridad. Pero los informes que llegaban desde Europa advertían que el equilibrio mundial pendía de un hilo. Si el Tercer Reich lograba dominar la energía del átomo antes que sus adversarios, no habría frente capaz de resistir. No habría flota suficiente. No habría muro lo bastante alto.
El poder absoluto dejaría de ser una metáfora política y se convertiría en una realidad física. El átomo, indivisible en la antigua filosofía griega, se había revelado divisible. Y en esa división residía una fuerza que superaba cualquier arma concebida hasta entonces. La pólvora había cambiado el mundo. El vapor lo había industrializado. La electricidad lo había iluminado. Pero lo que se insinuaba ahora tenía el potencial de transformarlo o aniquilarlo por completo. En laboratorios discretos, lejos del ruido del frente, los científicos empezaron a rehacer sus cálculos bajo una nueva luz. No se trataba solo de comprobar hipótesis. Se trataba de anticiparse. De entender hasta dónde podía llegar esa energía y qué se necesitaría para liberarla de forma explosiva. Cada ecuación adquiría un peso moral. Cada experimento, una sombra. El mundo en guerra no solo se decidía en trincheras y océanos. También se decidía en pizarras cubiertas de símbolos matemáticos. En pequeñas cantidades de uranio cuidadosamente pesadas. En debates técnicos sobre neutrones rápidos y lentos. Mientras las sirenas antiaéreas ululaban sobre Londres y las columnas blindadas atravesaban Europa del Este, otra batalla comenzaba a gestarse en silencio. Una batalla por el dominio de lo invisible. El planeta entero parecía inclinarse hacia un punto de no retorno. La guerra ya había demostrado la capacidad humana para destruir. Pero el átomo insinuaba algo distinto, la posibilidad de hacerlo de manera instantánea, masiva, irreversible. No se trataba solo de ganar una contienda. Se trataba de redefinir lo que significaba el poder. Y así, bajo cielos cubiertos de humo y mapas manchados de tinta, la física nuclear dejó de ser un campo aislado en revistas especializadas. Se convirtió en asunto de Estado. En prioridad estratégica. En secreto codiciado. El átomo, silencioso e invisible, comenzó a ocupar el centro del tablero. No había estallado aún ninguna explosión nuclear. No se había construido ninguna bomba. Pero la idea ya estaba allí, latiendo con una intensidad creciente. Una idea que unía ciencia y guerra en una alianza inquietante. Europa seguía ardiendo. Y en algún lugar, entre cálculos y temores, la humanidad comenzaba a comprender que el fuego del futuro no vendría solo del petróleo ni de la pólvora. Vendría del corazón mismo de la materia. El descubrimiento no llegó acompañado de fanfarrias ni de titulares que anunciaran el inicio de una nueva era. Ocurrió en el silencio metódico de un laboratorio, entre instrumentos delicados y cuadernos de notas manchados de tinta. Era 1938, y en medio de una Europa cada vez más inestable, un experimento reveló algo que parecía imposible: el núcleo del átomo podía partirse en dos. Cuando los físicos observaron los resultados, no entendieron de inmediato la magnitud de lo que tenían ante sí. El uranio, al ser bombardeado con neutrones, no solo se alteraba, se fragmentaba. Y en esa fragmentación liberaba una energía desproporcionada, casi absurda si se comparaba con cualquier reacción química conocida. No era una simple variación en el comportamiento de la materia. Era una grieta en la comprensión del mundo. La fisión nuclear. El término comenzó a circular con cautela, primero en círculos académicos, luego en comunicaciones más amplias. Los artículos científicos describían el fenómeno con precisión técnica, pero entre líneas vibraba una pregunta inquietante. Si una cantidad diminuta de materia podía liberar tanta energía, ¿qué sucedería si se lograba desencadenar el proceso de manera sostenida? La reacción en cadena no era una fantasía. Los cálculos sugerían que, bajo las condiciones adecuadas, los neutrones liberados en una fisión podían provocar otras fisiones, y estas a su vez más, multiplicándose con rapidez vertiginosa. La energía no crecería de forma lineal, sino exponencial.
El fenómeno no solo era interesante, era potencialmente catastrófico. El contexto político transformó un descubrimiento científico en una advertencia urgente. En Alemania, el régimen nazi consolidaba su control sobre universidades e institutos de investigación. Muchos científicos judíos o disidentes habían sido expulsados, perseguidos o forzados al exilio. Aquellos que lograron huir llevaron consigo no solo sus pertenencias, sino su conocimiento. Y con él, una comprensión clara de lo que significaba que la fisión hubiera sido descubierta precisamente en suelo alemán. Entre los refugiados que encontraron asilo en Reino Unido y Estados Unidos había físicos de extraordinario talento. Habían trabajado en las mismas universidades que ahora respondían al aparato del Estado nazi. Conocían a sus antiguos colegas. Sabían de su capacidad técnica, de su disciplina, de su acceso a recursos industriales considerables. Y comprendían algo más perturbador: el régimen no dudaría en militarizar cualquier avance científico. Las conversaciones en cafés discretos y oficinas universitarias se tornaron graves. Ya no se trataba de intercambiar teorías por el puro placer del conocimiento. Se trataba de evaluar escenarios. De calcular tiempos. De anticipar lo impensable. Algunos comenzaron a estimar la masa crítica necesaria para una explosión nuclear. Otros analizaron la disponibilidad de uranio en Europa y África. Se discutía la posibilidad de moderar neutrones, de separar isótopos, de transformar un fenómeno observado en laboratorio en un arma funcional. El miedo no era abstracto. Tenía nombre y uniforme. Adolf Hitler había demostrado que su ambición no reconocía límites morales ni geográficos. Si lograba incorporar el poder del átomo a su arsenal, el equilibrio estratégico se rompería de manera irreversible. Las defensas convencionales quedarían obsoletas. Las alianzas militares perderían sentido ante una sola detonación capaz de arrasar una ciudad. Los científicos refugiados se enfrentaban a un dilema devastador. Muchos habían dedicado su vida a comprender la naturaleza desde una perspectiva casi filosófica. Habían huido precisamente de un régimen que instrumentalizaba el conocimiento para fines totalitarios. Y ahora se veían obligados a considerar la posibilidad de impulsar, ellos mismos, la creación de un arma sin precedentes. No era una decisión tomada con ligereza. Fue el resultado de noches sin dormir, de discusiones tensas, de cálculos repetidos una y otra vez para confirmar que no se trataba de una exageración. El potencial destructivo era real. Y el tiempo apremiaba. Entre quienes comprendieron con mayor claridad la gravedad de la situación se encontraba Leo Szilard. Visionario, inquieto, profundamente consciente de las implicaciones prácticas de la física nuclear, Szilard había imaginado años antes la posibilidad de una reacción en cadena. Ahora veía cómo esa idea teórica adquiría forma concreta. Szilard sabía que los gobiernos no reaccionaban solo ante hipótesis. Necesitaban advertencias claras, firmadas por nombres capaces de captar atención inmediata. Y en el mundo científico de la época, pocos nombres tenían el peso de Albert Einstein. Einstein no había participado directamente en el descubrimiento de la fisión, pero su prestigio era indiscutible. Su teoría de la relatividad había revelado la equivalencia entre masa y energía, expresada en una fórmula que ahora cobraba un significado aterrador, e igual a mc superíndice 2. Si masa y energía eran intercambiables, la fisión demostraba que esa conversión podía ocurrir de manera explosiva. Szilard visitó a Einstein con una propuesta urgente. No se trataba de escribir un tratado académico. Se trataba de enviar una advertencia directa al presidente de los Estados Unidos. Explicar, con claridad y sin ambigüedades, que Alemania podría estar trabajando en el desarrollo de bombas basadas en la fisión nuclear. La conversación no fue trivial.
Implicaba asumir que la única forma de evitar que un régimen totalitario monopolizara el arma definitiva era iniciar un esfuerzo similar en el bando contrario. Implicaba aceptar que la ciencia ya no podía permanecer neutral. Einstein accedió. En 1939 se redactó una carta dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt. El documento no era largo, pero su contenido pesaba como una losa. Advertía sobre la posibilidad de construir bombas extremadamente poderosas a partir del uranio. Señalaba que Alemania había detenido la exportación de este mineral desde Checoslovaquia, lo que sugería interés estratégico. Instaba a Estados Unidos a actuar con rapidez. La carta no fue enviada de manera convencional. Pasó por intermediarios hasta llegar finalmente a manos del presidente. En un despacho de Washington, lejos de los laboratorios europeos donde había nacido la fisión, Roosevelt leyó las palabras que describían un arma capaz de cambiar el curso de la guerra y del mundo. No se trataba solo de una advertencia técnica. Era una llamada a la responsabilidad histórica. Estados Unidos, hasta entonces relativamente protegido por océanos y por una posición aún no plenamente beligerante, comprendió que el aislamiento ya no era una opción estratégica suficiente. La guerra moderna no respetaba distancias físicas. Y si Alemania desarrollaba una bomba nuclear antes que cualquier otra nación, la geografía perdería relevancia. Roosevelt no reaccionó con dramatismo público. No hubo anuncios grandilocuentes ni conferencias que revelaran el alcance de la preocupación. Pero en los niveles más altos del gobierno comenzó a gestarse una respuesta. Se creó un comité para estudiar la viabilidad de la fisión nuclear como fuente de energía y como posible arma. Se asignaron fondos iniciales. Se establecieron contactos con universidades y laboratorios. Todo de manera discreta, casi experimental al principio. Sin embargo, bajo esa discreción latía una determinación creciente. Los informes técnicos empezaron a acumularse. Los cálculos sobre masa crítica, sobre enriquecimiento de uranio, sobre producción de materiales adecuados, pasaron de ser discusiones académicas a proyectos con presupuesto federal. La pregunta dejó de ser si era posible. La pregunta pasó a ser cuánto tiempo llevaría. Mientras tanto, en Europa, la guerra continuaba expandiéndose. La invasión de Polonia había sido solo el comienzo. La amenaza de una Alemania tecnológicamente superior añadía una dimensión nueva al conflicto. Estados Unidos escuchó la advertencia. Y comprendió que ignorarla sería un error imperdonable. No se trataba de ambición, sino de prevención. No era una carrera por el dominio global, sino una carrera contra el miedo. El temor de que un régimen que ya había demostrado su brutalidad adquiriera el poder de destruir ciudades enteras, en segundos. La decisión de actuar no fue celebrada. Fue asumida como una necesidad. En oficinas gubernamentales, en laboratorios universitarios, en conversaciones que jamás serían públicas en su momento, comenzó a tomar forma un esfuerzo coordinado. Se identificarían recursos, se reclutarían mentes brillantes, se destinarían fondos significativos. La advertencia había sido clara. La fisión nuclear no era solo un descubrimiento científico. Era una bifurcación en el camino de la historia. Y Estados Unidos eligió no quedarse inmóvil ante ella. El átomo ya no era un misterio distante. Era una responsabilidad urgente. Y el mundo, aún envuelto en guerra convencional, comenzaba a entrar silenciosamente en una dimensión nueva del conflicto, donde la energía del universo mismo se convertiría en el eje de las decisiones humanas. La decisión no fue anunciada al mundo. No hubo discursos transmitidos por radio ni titulares que explicaran la magnitud de lo que estaba a punto de comenzar. Fue una resolución tomada en despachos cerrados,
En reuniones donde cada palabra era medida y cada documento llevaba sellos de confidencialidad estricta. La advertencia había sido escuchada. Ahora venía la respuesta. Se aprobó un programa secreto sin precedentes. No era un proyecto más dentro del esfuerzo bélico. No era la producción de un nuevo modelo de avión ni la mejora de un sistema de radar. Era algo distinto, más ambicioso, más incierto. Requería ciencia avanzada, ingeniería extrema y una coordinación industrial que superaba cualquier experiencia anterior. Y debía hacerse en silencio. El gobierno estadounidense entendió que si la posibilidad de una bomba basada en la fisión nuclear era real, no bastaba con estudiar el fenómeno. Era necesario desarrollarlo antes que el enemigo. No como un gesto de poder, sino como un escudo frente a la amenaza. El programa comenzó de forma modesta, con comités y estudios preliminares. Pero pronto quedó claro que el desafío no podía resolverse en pequeños laboratorios universitarios dispersos. Se necesitaba una estructura centralizada, una autoridad única capaz de movilizar recursos humanos y materiales a una escala colosal. Así nació una entidad que, en documentos oficiales, recibiría un nombre anodino, casi banal: Distrito de Ingeniería de Manhattan. El nombre en clave, Manhattan, no sugería desiertos ni explosiones, ni ciudades secretas. Parecía una referencia administrativa más. Y precisamente por eso resultaba perfecto. Bajo esa denominación discreta se ocultaba el proyecto científico y militar más ambicioso de la historia hasta ese momento. La urgencia lo impregnaba todo. Los informes de inteligencia seguían sugiriendo que Alemania investigaba la fisión nuclear. Aunque no existían pruebas concluyentes de que estuviera cerca de construir un arma, la incertidumbre era suficiente para acelerar cada decisión. En tiempos de guerra, la duda es un enemigo tan peligroso como cualquier ejército. Los recursos comenzaron a fluir. Fondos federales que no pasaban por debates públicos. Materiales estratégicos reservados con prioridad absoluta. Contratos industriales firmados bajo cláusulas de confidencialidad estricta. El proyecto no tendría limitaciones presupuestarias convencionales. Si algo era necesario para avanzar, se conseguiría. La magnitud del desafío era inmensa. No se trataba solo de entender la física de la reacción en cadena. Era necesario transformar ese conocimiento en un dispositivo real. Y para ello había que resolver problemas que nadie había enfrentado antes, como producir suficiente uranio enriquecido, como aislar isótopos casi idénticos en masa, como diseñar un mecanismo capaz de iniciar una reacción en cadena explosiva sin que el dispositivo se desintegrara prematuramente. No existían manuales. No había precedentes. Todo debía inventarse. El cuerpo de ingenieros del ejército asumió la responsabilidad administrativa y logística. La presencia militar garantizaba disciplina, control y secreto. Al frente se colocó a hombres acostumbrados a construir infraestructuras en condiciones extremas. Pero esta vez no levantarían puentes ni carreteras visibles. Construirían algo que el mundo no debía conocer. Pronto resultó evidente que el trabajo no podía realizarse en un solo lugar. Las diferentes etapas del proceso exigían instalaciones especializadas. Y esas instalaciones debían estar lejos de miradas indiscretas. Se eligieron emplazamientos remotos. En Tennessee, en un valle hasta entonces tranquilo, comenzó a levantarse una instalación gigantesca dedicada al enriquecimiento de uranio. En el estado de Washington, junto al río Columbia, se construyó otra destinada a la producción de plutonio, un elemento que también podía utilizarse en un arma nuclear. Y en el árido paisaje de Nuevo México, se estableció el laboratorio donde científicos y teóricos trabajarían en el diseño final del dispositivo. No eran simples bases militares.
Eran ciudades completas que surgían de la nada. Miles de trabajadores llegaron en trenes y autobuses, muchos sin saber exactamente qué iban a hacer. Se les asignaban tareas específicas: operar maquinaria, construir estructuras, manejar materiales. A menudo desconocían el propósito último de su labor. Sabían que contribuían al esfuerzo de guerra. Sabían que el trabajo era urgente y bien remunerado. Pero el cuadro completo permanecía oculto. En cuestión de meses, donde antes había campos y desiertos, aparecieron carreteras pavimentadas, viviendas prefabricadas, hospitales, escuelas, comedores. El ritmo de construcción era frenético. Turnos de día y de noche. Maquinaria pesada trabajando sin descanso. El proyecto exigía velocidad. El desierto de Nuevo México ofrecía aislamiento natural. Montañas, amplios espacios abiertos, cielos inmensos que parecían absorber cualquier sonido. Allí, en un lugar que pronto sería conocido como Los Álamos, se concentrarían algunas de las mentes más brillantes del mundo. Pero incluso ese nombre se utilizaría con discreción. La correspondencia oficial empleaba apartados postales genéricos. Las ubicaciones exactas no aparecían en mapas públicos. El secreto se convirtió en norma absoluta. Los empleados firmaban acuerdos de confidencialidad estrictos. Las conversaciones técnicas estaban restringidas a grupos específicos. La información se compartimentaba, cada persona sabía solo lo necesario para cumplir su función. Incluso dentro del proyecto, pocos tenían una visión completa. Las cartas enviadas desde las nuevas ciudades eran censuradas. Los visitantes requerían autorizaciones especiales. Los movimientos de materiales estratégicos se realizaban bajo vigilancia armada. El proyecto no solo era secreto hacia el exterior, era fragmentado internamente para minimizar riesgos. La vida cotidiana en aquellas ciudades tenía una cualidad extraña. Por un lado, había rutinas normales, niños asistiendo a clases, familias organizando cenas, trabajadores asistiendo a cine improvisado en barracones. Por otro, una sensación constante de excepcionalidad. Todos sabían que participaban en algo importante. Pocos comprendían su verdadera magnitud. En Oakri, enormes edificios industriales albergaban procesos experimentales para separar el isótopo uranio 235 del uranio natural. Era una tarea titánica, casi absurda en su complejidad. Las diferencias entre isótopos eran mínimas. Separarlos requería métodos innovadores, instalaciones colosales y cantidades inmensas de electricidad. En Hanford, los reactores nucleares comenzaron a tomar forma. Eran estructuras de hormigón y acero diseñadas para producir plutonio mediante la irradiación controlada de uranio. La ingeniería necesaria superaba cualquier precedente. Cada componente debía diseñarse desde cero, cada riesgo evaluado con cuidado. Mientras tanto, en Los Álamos, la ciencia pura y la ingeniería aplicada se encontraban cara a cara. Teóricos que habían pasado años trabajando con ecuaciones abstractas ahora debían colaborar con ingenieros capaces de traducir esas ecuaciones en dispositivos físicos. La tensión creativa era constante. Las discusiones podían ser intensas. El tiempo era limitado. El proyecto absorbía talento de todas partes. Físicos jóvenes y veteranos, matemáticos prodigiosos, químicos experimentados, ingenieros con experiencia en grandes infraestructuras. Muchos eran inmigrantes europeos que habían huido del totalitarismo. Ahora trabajaban para impedir que ese mismo totalitarismo alcanzara un poder insuperable. La escala del esfuerzo industrial era asombrosa. Se utilizaron cantidades gigantescas de cobre, plata, acero. El gobierno incluso recurrió a reservas estratégicas de metales preciosos para fabricar componentes necesarios en los sistemas electromagnéticos de separación isotópica.
Nada se consideraba demasiado costoso si aceleraba el avance. Todo ello ocurría mientras la guerra convencional seguía su curso. Soldados combatían en África, en Europa, en el Pacífico. La opinión pública desconocía que, en paralelo, se desarrollaba una carrera científica cuyo resultado podría eclipsar cualquier batalla. La palabra Manhattan comenzó a circular solo entre quienes tenían autorización suficiente. Para el resto del país, el proyecto no existía. No figuraba en comunicados oficiales. No aparecía en reportes de producción industrial. Era una sombra gigantesca, operando a plena luz del día sin ser vista. El secreto no era solo una medida de seguridad, era una necesidad estratégica. Si Alemania descubría la magnitud del esfuerzo estadounidense, podría redoblar sus propios intentos. La sorpresa era un componente esencial del plan. En los desiertos, en los valles aislados, en las plantas industriales protegidas por alambradas y guardias armados, el futuro se estaba construyendo pieza por pieza. Nadie sabía con certeza si el resultado sería viable. Existían dudas técnicas profundas. La física sugería que era posible, pero la ingeniería debía demostrarlo. Y cada día que pasaba sin un avance decisivo era un día más en el que el enemigo podía acercarse. El proyecto Manhattan no era solo una empresa científica. Era un acto de fe en la capacidad humana para dominar fuerzas invisibles. Era una apuesta colosal en medio de una guerra que ya había demostrado lo peor de la humanidad. Bajo cielos abiertos y en instalaciones herméticamente cerradas, miles de personas trabajaban en silencio. Algunos movían válvulas, otros resolvían ecuaciones, otros supervisaban reactores. Todos formaban parte de una maquinaria cuya finalidad última permanecía oculta tras capas de confidencialidad. El proyecto había nacido. Y aunque el mundo aún no lo sabía, la historia acababa de entrar en una fase en la que el destino de millones dependería de cálculos realizados en laboratorios aislados y de decisiones tomadas en habitaciones sin ventanas. El proyecto ya tenía estructura, presupuesto, instalaciones en construcción y una urgencia que no dejaba espacio para la duda. Pero faltaba algo esencial, una mente capaz de coordinar el talento disperso, de unir teoría y práctica, de transformar ecuaciones en decisiones. Hacía falta un director científico que comprendiera no solo la física del átomo, sino también la complejidad humana de quienes debían dominarlo. El nombre que comenzó a imponerse fue el de Robert Oppenheimer. No era el físico más laureado de su generación. No tenía un Nobel ni una reputación cimentada en un único descubrimiento revolucionario. Pero poseía algo menos tangible y quizá más necesario, una visión amplia, una capacidad excepcional para conectar ideas y personas. Había estudiado en Europa, absorbido la física cuántica en su nacimiento, dialogado con los grandes teóricos del continente. Conocía la ciencia más avanzada y comprendía el carácter de quienes la practicaban. Su figura no imponía por fuerza física, sino por intensidad. Delgado, mirada profunda, voz capaz de alternar entre la suavidad reflexiva y la firmeza decidida. Tenía fama de brillante, pero también de complejo. Podía recitar poesía en sánscrito, y en la misma conversación, discutir detalles técnicos sobre neutrones rápidos. Era, en muchos sentidos, un puente entre mundos, entre la abstracción teórica y la urgencia práctica. Cuando se tomó la decisión de concentrar el trabajo teórico en un solo laboratorio remoto, fue él quien recibió la responsabilidad de dirigirlo. La elección no estuvo exenta de debate. Algunos dudaban de su experiencia administrativa. Otros cuestionaban sus vínculos pasados con círculos intelectuales de izquierda. Pero quienes lo defendían sabían que el desafío no era solo técnico. Requería liderazgo intelectual y capacidad para inspirar confianza en mentes extraordinarias. Oppenheimer aceptó.
El lugar designado para el laboratorio estaba en el altiplano de Nuevo México, en una zona de paisajes abiertos y horizontes interminables. Allí, lejos del bullicio de las grandes ciudades y de miradas indiscretas, comenzaría a reunirse una concentración de talentos sin precedentes. Llegaron físicos teóricos que habían redefinido la comprensión del núcleo atómico. Ingenieros con experiencia en proyectos industriales masivos. Matemáticos capaces de realizar cálculos complejos con una velocidad y precisión casi sobrehumanas. Químicos especializados en manipular materiales inestables. Jóvenes promesas recién salidas de universidades prestigiosas. Y veteranos con décadas de experiencia acumulada. Era una élite mundial. Muchos eran europeos exiliados, marcados por la experiencia del totalitarismo. Otros eran estadounidenses formados en la nueva generación de física cuántica. Algunos habían competido académicamente entre sí años atrás. Ahora debían colaborar en un objetivo común. La atmósfera en el laboratorio era eléctrica, no solo por la naturaleza del trabajo, sino por la concentración de intelecto. Las discusiones podían extenderse hasta la madrugada. Pizarras cubiertas de ecuaciones eran borradas y reescritas una y otra vez. Las hipótesis se examinaban con rigor implacable. Nadie aceptaba una afirmación sin pruebas matemáticas sólidas. El problema central era formidable. No bastaba con demostrar que la reacción en cadena era posible. Había que diseñar un dispositivo capaz de iniciarla de manera controlada hasta el momento preciso y luego permitir que se descontrolara en una fracción de segundo. Había que calcular la masa crítica exacta, evitar pérdidas prematuras de neutrones, diseñar mecanismos de detonación que funcionaran con precisión milimétrica. Cada error podía significar meses de retraso. O peor aún, un fracaso total. Oppenheimer no resolvía cada ecuación personalmente. Su función era más compleja. Escuchaba, sintetizaba, conectaba ideas de distintos equipos. Sabía cuándo intervenir y cuándo dejar que el debate fluyera. Entendía que la genialidad individual debía integrarse en un esfuerzo colectivo. Sin embargo, el laboratorio no existía en un vacío puramente académico. Era parte de una estructura militar. Y esa coexistencia generaba fricciones inevitables. El proyecto estaba bajo la supervisión del ejército. Oficiales uniformados controlaban la logística, la seguridad, los accesos. La disciplina militar contrastaba con la cultura más libre y a veces caótica del mundo académico. Los científicos estaban acostumbrados a cuestionarlo todo, a debatir abiertamente. Los militares valoraban la cadena de mando y la obediencia a las órdenes. Las tensiones no tardaron en surgir. Algunos científicos resentían las restricciones de seguridad. La censura de correspondencia, las limitaciones para discutir ciertos temas incluso con colegas cercanos. La presencia constante de vigilancia. Sentían que la compartimentación de información obstaculizaba el intercambio intelectual necesario para avanzar con rapidez. Desde la perspectiva militar, el secreto era innegociable. Una filtración podría comprometer todo el esfuerzo. La guerra no permitía ingenuidades. El enemigo no descansaba. Oppenheimer se encontró en medio de esas dos culturas. Debía mantener la confianza de los científicos, fomentar la creatividad y el debate, pero también respetar las exigencias de seguridad impuestas por el mando militar. Era un equilibrio delicado. Las reuniones podían comenzar con discusiones técnicas sobre secciones eficaces de fisión y terminar con debates acalorados sobre protocolos de acceso a documentos. La presión era constante. El tiempo apremiaba. Y cada desacuerdo parecía amplificado por la conciencia de que el mundo exterior seguía ardiendo. A medida que los cálculos avanzaban y las posibilidades se volvían más concretas, comenzó a sentirse otro peso,
Menos visible pero más profundo. El peso moral. Al principio, muchos habían justificado su participación como una necesidad defensiva. Si Alemania desarrollaba la bomba primero, el resultado sería catastrófico. Trabajar en el proyecto era, en ese sentido, un acto preventivo. Pero conforme los diseños tomaban forma y la viabilidad técnica se hacía más clara, la realidad se volvía más tangible. Ya no era una hipótesis abstracta. Era un artefacto posible. En conversaciones privadas, algunos científicos comenzaron a expresar inquietudes. ¿Qué ocurriría si la bomba se utilizaba? ¿Podía justificarse la destrucción instantánea de una ciudad entera? ¿Era moralmente aceptable crear un arma cuyo poder superaba cualquier precedente? No todos compartían las mismas dudas. Algunos sostenían que en una guerra total no había espacio para escrúpulos excesivos. Otros argumentaban que la mera existencia del arma podría servir como disuasión, evitando conflictos futuros. Pero incluso entre los más convencidos había momentos de silencio, instantes en los que la magnitud de lo que estaban construyendo se imponía. Oppenheimer también sentía esa carga. Hombre de profunda sensibilidad intelectual, era consciente de las dimensiones éticas del proyecto. Sin embargo, su papel lo obligaba a mantener el rumbo. La responsabilidad que llevaba no era solo científica, sino histórica. En el laboratorio, el trabajo continuaba. Se desarrollaron modelos teóricos más refinados. Se realizaron experimentos para medir propiedades del plutonio recién producido. Se analizaron distintas configuraciones de detonación. Cada avance acercaba el proyecto a un punto irreversible. La comunidad que se había formado en el desierto era extraña y excepcional. Aislada del mundo exterior, vivía en una burbuja de intensidad intelectual y secreto. Las familias paseaban bajo cielos amplios sin saber todos los detalles del trabajo de sus cónyuges. Los niños jugaban en un entorno que parecía tranquilo, ajenos a que en los edificios cercanos se diseñaba una fuerza capaz de alterar el destino del planeta. La convivencia entre genialidad y peligro era constante. Los arquitectos del átomo no llevaban capas ni insignias visibles. Vestían batas de laboratorio, uniformes discretos o ropa sencilla. Pero en sus manos se concentraba un poder que generaciones anteriores habrían considerado mítico. Cada día que pasaba, el proyecto avanzaba un paso más hacia la materialización de lo impensable. Y mientras las ecuaciones se resolvían y los prototipos tomaban forma, la conciencia colectiva del grupo oscilaba entre el orgullo científico y la inquietud silenciosa. Habían aceptado la misión. Ahora debían enfrentar las consecuencias de cumplirla. El mapa del proyecto ya no era una abstracción dibujada en despachos militares. Era una red tangible extendida por miles de kilómetros, conectando desiertos, ríos y valles en una sola misión silenciosa. 3 nombres comenzaban a adquirir un peso extraordinario, aunque casi nadie fuera de sus perímetros supiera qué significaban realmente. Los Álamos. Oakri. Hanford. En el altiplano de Nuevo México, Los Álamos vivía en un aislamiento casi monástico. El acceso estaba controlado por guardias armados. Las carreteras terminaban en puestos de control donde se verificaban credenciales con meticulosidad obsesiva. Más allá de esas barreras, el paisaje parecía eterno, montañas azules en la distancia, cielos inmensos, aire seco que cortaba los pulmones al amanecer. Allí, el laboratorio no se parecía a las universidades europeas donde muchos científicos habían comenzado su carrera. No había edificios históricos cubiertos de hiedra ni auditorios ornamentados. Había estructuras funcionales, barracones adaptados, oficinas improvisadas donde el genio trabajaba rodeado de madera sin pulir y ventanas que daban al desierto.
El aislamiento no era solo geográfico. Era psicológico. Las cartas salientes eran revisadas. Las llamadas telefónicas estaban restringidas. Los científicos, acostumbrados a publicar sus hallazgos y debatirlos en congresos internacionales, ahora guardaban silencio. Las ecuaciones que llenaban las pizarras no podían ser compartidas con el mundo académico. Cada resultado quedaba encapsulado dentro de los límites del proyecto. Pero dentro de esa burbuja cerrada, la intensidad intelectual era casi palpable. Se debatían configuraciones de ensamblaje, se analizaban pérdidas de neutrones, se discutían métodos para iniciar la reacción en el instante exacto. El tiempo parecía comprimirse. Cada jornada estaba cargada de urgencia. A miles de kilómetros al este, en Tennessee, Oak Ridge era una criatura completamente distinta. Donde Los Álamos era un enclave de pensamiento concentrado, Oak Ridge era una ciudad industrial nacida de la nada. Valles que antes habían sido agrícolas se transformaron en un complejo de dimensiones colosales. Edificios gigantescos, cables, tuberías, torres, generadores. Todo vibraba con electricidad. El desafío allí era monumental: separar el uranio 235 del uranio 238. En la naturaleza, ambos isótopos conviven casi indistinguibles, con diferencias mínimas en masa. Pero solo uno era capaz de sostener eficazmente una reacción en cadena explosiva. Extraerlo en cantidades suficientes era como intentar separar dos sombras superpuestas utilizando únicamente la precisión de la física. Se desarrollaron métodos distintos al mismo tiempo. Separación electromagnética, difusión gaseosa, técnicas experimentales que exigían cantidades enormes de energía. Las instalaciones consumían electricidad como si alimentaran una ciudad entera, porque en realidad lo eran. Miles de trabajadores operaban maquinaria compleja sin conocer la finalidad exacta de su labor. Sabían que trabajaban para el esfuerzo de guerra. Sabían que su tarea era importante. Pero no sabían que estaban participando en la purificación del material que podría desencadenar la mayor explosión jamás concebida. Las operadoras supervisaban indicadores y ajustaban válvulas siguiendo instrucciones precisas, sin que nadie les explicara qué representaban realmente aquellas mediciones. Los técnicos mantenían sistemas que funcionaban día y noche, evitando fallos en procesos delicados. Oak Ridge no dormía. La ciencia allí había dejado de ser un debate abstracto. Era una cadena de producción. Un flujo continuo de material que debía ser refinado con paciencia industrial hasta alcanzar una pureza casi imposible. Más al oeste, junto al poderoso río Columbia, surgía Hanford. El paisaje era árido, amplio, con el agua del río proporcionando el recurso esencial para lo que se estaba construyendo. Allí no se trataba de separar isótopos, sino de crear un elemento nuevo, plutonio. Los reactores nucleares de Hanford eran estructuras sin precedentes. Bloques masivos de grafito y uranio dispuestos con precisión milimétrica, diseñados para permitir una reacción nuclear controlada. No una explosión, sino un proceso sostenido capaz de transformar el uranio en plutonio mediante irradiación. Era un delicado equilibrio entre control y potencia. El calor generado debía ser disipado. El flujo de neutrones debía mantenerse estable. Cualquier error podía provocar consecuencias graves. Los ingenieros trabajaban con protocolos estrictos, ajustando parámetros en instalaciones que parecían más cercanas a una central eléctrica futurista que a un laboratorio convencional. El plutonio producido debía ser extraído químicamente, separado de materiales altamente radiactivos. Era un proceso complejo y peligroso. Muchos de quienes manipulaban esos materiales no comprendían completamente los riesgos invisibles a los que estaban expuestos.
La radiactividad no tenía olor ni color. Era un enemigo silencioso. En cada uno de estos lugares, el secreto era tan omnipresente como el aire. Las familias que vivían en Oak Ridge tenían direcciones que no aparecían en mapas convencionales. Los residentes de Los Álamos utilizaban apartados postales genéricos. En Hanford, el perímetro estaba protegido por controles estrictos y zonas restringidas. Las conversaciones sobre el trabajo eran limitadas incluso dentro de los hogares. Miles de trabajadores participaban en una maquinaria cuya finalidad real desconocían. Ese anonimato no era un accidente. Era parte esencial de la estrategia. Si alguien hablaba sin saber qué estaba construyendo, no podía revelar información crítica. La compartimentación protegía el proyecto, pero también fragmentaba la comprensión. Mientras tanto, en el nivel más alto, los informes fluían entre las distintas instalaciones. El uranio enriquecido de Oak Ridge se vinculaba con los diseños de Los Álamos. El plutonio de Hanford planteaba nuevos desafíos teóricos. Cada centro dependía de los demás. La ciencia se había transformado en maquinaria industrial. Lo que había comenzado como ecuaciones en pizarras universitarias ahora requería toneladas de acero, kilómetros de cableado, reactores del tamaño de edificios y ciudades enteras dedicadas a un solo objetivo. Era la fusión de la mente y la industria, del cálculo abstracto y la producción en masa. La guerra moderna exigía escala. Y el proyecto respondió con una escala casi inimaginable. El contraste era brutal. Mientras soldados luchaban con rifles en frentes lejanos, aquí se luchaba con centrífugas, imanes gigantes y bloques de grafito. Mientras los periódicos hablaban de batallas en Europa y el Pacífico, en estas ciudades ocultas se libraba otra contienda, silenciosa y técnica. Los Álamos pensaba. Oak Ridge separaba. Hanford creaba. Y en esa tríada se gestaba algo que no tenía equivalente histórico. A medida que los primeros gramos de material útil comenzaron a acumularse, la realidad del proyecto se volvía más concreta. Ya no era solo teoría respaldada por producción en construcción. Era materia tangible, concentrada, lista para ser integrada en un diseño final. Pero para la mayoría de quienes habían levantado aquellas ciudades, ajustado aquellas máquinas o supervisado aquellos reactores, el propósito seguía envuelto en misterio. Sabían que contribuían a ganar la guerra. No sabían que estaban participando en el nacimiento de una fuerza capaz de redefinir la relación de la humanidad con el poder mismo. En el desierto y junto al río, entre cables y ecuaciones, el futuro se estaba ensamblando pieza por pieza, bajo una capa de secreto tan densa como el hormigón de los reactores. El fin del mundo no tenía aún forma visible. Pero sus laboratorios ya estaban en pleno funcionamiento. La guerra no esperaba a nadie. Mientras en los laboratorios se afinaban cálculos y en las plantas industriales se purificaban materiales con precisión obsesiva, los informes de inteligencia seguían llegando a Washington y a los mandos del proyecto. Algunos eran fragmentarios, otros ambiguos, pero todos compartían un mismo efecto: aumentaban la presión. Se hablaba de científicos alemanes trabajando en reactores experimentales, de intentos por obtener agua pesada, de investigaciones que, aunque tal vez desorganizadas, indicaban que el régimen nazi comprendía el potencial del átomo. No había confirmación de que estuvieran cerca de construir un arma, pero tampoco había garantía de que estuvieran lejos. En una guerra total, la incertidumbre era intolerable. Cada informe actuaba como un latigazo. Aceleraba reuniones. Multiplicaba turnos de trabajo. Reducía el margen para la contemplación teórica.
La pregunta no era si podían permitirse avanzar más despacio. La pregunta era cuánto riesgo implicaba cualquier retraso. En Los Álamos, la sensación de carrera contra el tiempo se volvió casi física. Los científicos trabajaban jornadas interminables, saltando de una pizarra a otra, de un experimento a una discusión urgente. Las hipótesis se revisaban con mayor rapidez, pero no con menos rigor. La presión no eliminaba la complejidad del problema. Había obstáculos técnicos que no cedían ante la voluntad. Uno de los más inquietantes era la determinación exacta de la masa crítica. ¿Cuánta cantidad de material fisionable era necesaria para sostener una reacción en cadena explosiva antes de que la energía liberada dispersara el propio material? Si se utilizaba demasiado poco, el dispositivo fallaría. Si el diseño no lograba ensamblar el material con la velocidad suficiente, la reacción se extinguiría prematuramente. Los cálculos dependían de parámetros difíciles de medir con precisión, secciones eficaces de fisión, probabilidades de absorción de neutrones, tiempos de generación en cadena. Pequeñas variaciones podían alterar el resultado de forma dramática. La teoría ofrecía aproximaciones, pero el margen de error era estrecho. Se realizaron experimentos con configuraciones subcríticas, utilizando detectores sensibles para medir multiplicaciones de neutrones. Cada dato se analizaba con intensidad. Los matemáticos elaboraban modelos cada vez más refinados, intentando anticipar el comportamiento del material bajo condiciones extremas. No todo funcionaba a la primera. Hubo dispositivos experimentales que no produjeron los resultados esperados. Configuraciones que parecían prometedoras en papel fallaron en la práctica. En ocasiones, pequeños errores de cálculo obligaban a rehacer semanas de trabajo. La frustración era palpable, pero el tiempo no concedía indulgencias. En paralelo, Oakridge y Hanford enfrentaban sus propios desafíos. La producción de uranio enriquecido avanzaba, pero más lentamente de lo deseado. Las instalaciones eran complejas y delicadas. Cualquier avería podía retrasar semanas de refinamiento. En Hanford, los primeros reactores enfrentaron problemas inesperados. El comportamiento del material irradiado revelaba fenómenos que no habían sido completamente anticipados. Cada dificultad técnica debía resolverse con rapidez, pero sin improvisación temeraria. La guerra seguía avanzando en los frentes. Las noticias de batallas en Europa y el Pacífico llegaban a las ciudades secretas. Algunos científicos tenían familiares combatiendo. Otros leían sobre ciudades bombardeadas y comprendían que el conflicto no se detenía mientras ellos debatían ecuaciones. Esa conciencia reforzaba la urgencia. En Los Álamos, surgió otra complicación crucial, el comportamiento del plutonio. Inicialmente, se había pensado que el mismo diseño básico podría servir tanto para uranio enriquecido como para plutonio. Un mecanismo relativamente simple: dividir el material en dos partes subcríticas y unirlas rápidamente mediante un sistema que las impulsara una contra la otra. Si el ensamblaje era lo suficientemente veloz, se alcanzaría la masa crítica y la reacción en cadena se desataría. Pero los experimentos con plutonio revelaron un problema inesperado. La presencia de ciertos isótopos producía una tasa más alta de fisión espontánea, liberando neutrones antes del ensamblaje completo. Eso significaba que el dispositivo podría iniciar la reacción demasiado pronto, generando una explosión parcial, un fracaso catastrófico conocido como fissile. La solución no era trivial. Se necesitaba un método que comprimiera el plutonio de manera uniforme y extremadamente rápida, aumentando su densidad hasta alcanzar la masa crítica en un instante casi simultáneo en todo el núcleo. Esa idea dio origen a un concepto radical: la implosión. En lugar de unir dos piezas,
Se diseñaría un sistema de explosivos convencionales dispuestos alrededor del núcleo de plutonio. Al detonar con sincronización perfecta, esos explosivos comprimirían el material hacia el centro, incrementando su densidad y desencadenando la reacción en cadena. El desafío era formidable. No bastaba con colocar explosivos alrededor de una esfera. Era necesario diseñar lentes explosivas que dirigieran la onda de choque con precisión geométrica. La detonación debía ser casi perfectamente simétrica. Un error de microsegundos podría arruinar el dispositivo. Así, el proyecto comenzó a bifurcarse en dos caminos distintos. Para el uranio enriquecido, el diseño de ensamblaje por cañón parecía viable, aunque exigente. Para el plutonio, la implosión se convirtió en una necesidad técnica. Dos tipos distintos de bomba. Cada uno con sus propios problemas, sus propios equipos dedicados, sus propias dudas. La presión aumentaba. Las pruebas con explosivos convencionales se multiplicaron en el desierto. Se instalaron instrumentos para medir ondas de choque, cámaras de alta velocidad para capturar fracciones de segundo. Los ingenieros trabajaban junto a los físicos, traduciendo conceptos abstractos en dispositivos tangibles. Hubo explosiones fallidas. Ensayos en los que la simetría no fue suficiente. Modelos que requerían rediseño completo. Cada error implicaba volver al tablero de dibujo, ajustar parámetros, recalcular. La atmósfera se cargó de tensión. No solo por la complejidad técnica, sino por la conciencia de que el reloj avanzaba sin pausa. Cada día era un recordatorio de que la guerra no se detenía para esperar la resolución de un problema matemático. Oppenheimer y su equipo vivían en esa dualidad constante, la necesidad de rigor científico absoluto y la urgencia impuesta por el conflicto global. No podían apresurar la física. Pero tampoco podían permitirse la lentitud. En reuniones estratégicas, se evaluaban plazos. ¿Cuándo estaría listo suficiente uranio? ¿Cuándo se acumularía plutonio suficiente para un dispositivo completo? ¿Qué diseño sería funcional primero? Las respuestas no eran certezas, sino estimaciones. Mientras tanto, los informes sobre Alemania continuaban, algunos sugiriendo avances menores, otros indicando dificultades en su programa nuclear. Pero nadie podía basar la estrategia en la esperanza de que el enemigo estuviera retrasado. La única opción era avanzar lo más rápido posible. El proyecto había comenzado como una iniciativa preventiva. Ahora era una carrera abierta contra el tiempo, contra la posibilidad de que el adversario alcanzara el mismo objetivo. En los laboratorios, el cansancio se acumulaba. Ojeras marcaban rostros que seguían concentrados en cálculos complejos. Las discusiones técnicas podían volverse ásperas bajo la presión. Pero nadie abandonaba. Sabían que estaban participando en algo que superaba sus carreras individuales. Era una apuesta por el desenlace de la guerra. El uranio enriquecido comenzaba a acumularse en cantidades utilizables. El plutonio salía de los reactores con regularidad creciente. Los diseños se acercaban a configuraciones definitivas. El reloj de la guerra seguía su marcha implacable. Y en algún punto entre ecuaciones desesperadas y explosiones de prueba en el desierto, el proyecto se aproximaba al instante en que la teoría y la industria convergerían en una realidad irreversible. Europa ardía como un continente condenado. Las ciudades, que durante siglos habían sido faros de cultura y pensamiento, se convertían en sombras humeantes bajo el estruendo de la artillería. Las banderas con la esvástica se extendían como una mancha oscura sobre el mapa, y la maquinaria del Tercer Reich avanzaba con una precisión que parecía imparable. No era solo una guerra de territorios, era una guerra de ideologías, de visiones del mundo, de futuro.
La sombra del nazismo no se proyectaba únicamente sobre las capitales conquistadas, se extendía sobre la conciencia misma de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial no fue un conflicto más. Fue un quiebre. Los océanos dejaron de ser barreras y se transformaron en rutas de combate. El cielo se llenó de bombarderos. Las fábricas trabajaban día y noche, forjando acero, pólvora y destino. Cada nación comprendía que el desenlace no determinaría solo quién gobernaría, sino que valores sobrevivirían. En ese clima de incertidumbre y urgencia, comenzaron a circular rumores inquietantes. Susurros que hablaban de una arma definitiva que Alemania podría estar desarrollando. No un tanque más pesado ni un avión más veloz, sino algo distinto, algo que cambiaría las reglas mismas de la guerra. La información era fragmentaria, dispersa, a veces contradictoria. Pero suficiente para sembrar una pregunta aterradora en las mentes aliadas. ¿Y si el enemigo estaba a punto de dominar el poder oculto dentro del átomo? La física nuclear, hasta entonces terreno de pizarras universitarias y congresos académicos, dejó de ser una curiosidad teórica. En los laboratorios de Europa, años atrás, los científicos habían explorado la estructura íntima de la materia con asombro casi infantil. Descubrir la fisión nuclear en 1938 fue, en su origen, un triunfo del conocimiento humano. Dividir el núcleo de un átomo y liberar una energía insospechada era abrir una puerta hacia el corazón del universo. Pero las puertas, una vez abiertas, no siempre conducen a jardines luminosos. Muchos de aquellos científicos eran judíos o críticos del régimen nazi. Cuando el totalitarismo se impuso, huyeron. Cruzaron fronteras con maletas ligeras y mentes pesadas de conocimiento. En su exilio llevaron algo más que ecuaciones, llevaron advertencias. Sabían lo que significaba la fisión. Sabían que, bajo ciertas condiciones, podía desencadenar una reacción en cadena capaz de liberar una energía devastadora. Y sabían que Alemania contaba con físicos brillantes. El miedo no era abstracto. No era paranoia. Era cálculo. Si el régimen de Hitler lograba transformar ese descubrimiento en un arma antes que los aliados, el equilibrio de la guerra se rompería de forma irreversible. Una sola detonación podría destruir una ciudad. Una sola explosión podría forzar rendiciones inmediatas. La supremacía dejaría de depender de ejércitos y pasaría a depender de quien dominara el átomo. En ese contexto nació una carta. No fue escrita con tinta de dramatismo, sino con la sobriedad del conocimiento. Impulsada por Leo Szilard y firmada por Albert Einstein, llegó al escritorio del presidente Franklin D. Roosevelt. No era una amenaza, ni una propuesta ambiciosa, era una advertencia. Alemania podía estar trabajando en bombas de nuevo tipo, extraordinariamente poderosas. Estados Unidos no podía permitirse ignorar esa posibilidad. Roosevelt escuchó. Y actuó. Lo que comenzó como una investigación preliminar se transformó rápidamente en algo mucho mayor. La guerra exigía decisiones extraordinarias, y esta lo era. Se aprobó un programa secreto sin precedentes en la historia. No tendría publicidad. No aparecería en discursos. No figuraría en presupuestos públicos de manera clara. Su existencia misma sería un secreto. Su nombre en clave, Manhattan. Bajo esa denominación aparentemente anodina se ocultaba una empresa titánica. Recursos ilimitados fluyeron como ríos invisibles. Miles de millones de dólares, en una época en que cada centavo era vital para el esfuerzo bélico, se destinaron a una misión cuyo resultado era incierto. La urgencia era total. El tiempo no era un aliado, era un enemigo más. En regiones remotas de Estados Unidos comenzaron a levantarse ciudades enteras casi de la nada. En el desierto, en valles aislados, en zonas rurales poco pobladas,
Surgieron instalaciones rodeadas de alambradas y vigilancia. Familias se mudaban sin saber exactamente a qué iban. Obreros firmaban contratos que los obligaban al silencio absoluto. Cartas censuradas. Conversaciones vigiladas. El secreto dejó de ser una medida de seguridad y se convirtió en norma de vida. Entre todas esas decisiones, una fue crucial: elegir al hombre que dirigiría el corazón científico del proyecto. Robert Oppenheimer no era el físico más laureado ni el más experimentado en gestión industrial. Pero poseía algo difícil de definir: una mente brillante capaz de conectar disciplinas, y una intensidad que inspiraba respeto. Fue nombrado director científico de lo que pronto se convertiría en el laboratorio más importante del mundo. A su alrededor comenzaron a reunirse mentes extraordinarias. Físicos teóricos que habían explorado las profundidades del átomo. Ingenieros capaces de transformar ecuaciones en dispositivos reales. Matemáticos que convertían incertidumbres en probabilidades calculadas. Era una élite mundial reunida no para publicar artículos, sino para resolver un problema concreto y urgente. Sin embargo, no todos compartían la misma perspectiva. Los militares veían el proyecto como un objetivo estratégico: construir un arma antes que el enemigo. Los científicos, en cambio, no podían ignorar la magnitud de lo que estaban intentando crear. Entre reuniones técnicas y cálculos febriles, empezaron a surgir tensiones. ¿Hasta dónde debían llegar? ¿Qué implicaba liberar tal poder? Las discusiones eran intensas, a veces silenciosas, otras cargadas de una electricidad que no provenía del laboratorio. El peso moral comenzaba a sentirse, aunque aún no existiera nada tangible que lo justificara. Los Álamos se convirtió en el epicentro intelectual del proyecto. Aislado, rodeado de naturaleza agreste, el laboratorio funcionaba como una fortaleza del pensamiento. Allí, en barracones y edificios improvisados, se debatían teorías, se corregían errores y se intentaba domesticar la reacción en cadena. El aislamiento no era solo físico, era mental. Vivían apartados del mundo, concentrados en una misión que pocos comprendían en su totalidad. Pero Los Álamos no estaba solo. En Oakri, enormes instalaciones trabajaban sin descanso para enriquecer uranio. Era un proceso complejo, industrial, casi monstruoso en su escala. Miles de trabajadores operaban maquinaria colosal sin saber que cada turno acercaba un paso más hacia algo nunca antes visto. En Hanford, la producción de plutonio exigía reactores experimentales y un dominio técnico igualmente formidable. La ciencia dejó de ser un ejercicio individual para convertirse en maquinaria industrial. Tubos, válvulas, centrifugadoras, reactores. Diagramas que se transformaban en edificios. Teorías que requerían toneladas de materiales. El átomo, invisible e infinitesimal, movilizaba recursos gigantescos. Mientras tanto, los informes de inteligencia seguían llegando. Noticias sobre posibles avances alemanes mantenían la presión constante. Cada rumor aceleraba el pulso del proyecto. No había margen para complacencias. Los errores se pagaban con retrasos, y los retrasos podían significar derrota. Hubo fallos. Explosiones que no salieron como se esperaba. Cálculos que debieron rehacerse. Dudas técnicas sobre la masa crítica necesaria para desencadenar la reacción en cadena. ¿Cuánto material era suficiente? ¿Cómo evitar una detonación prematura? ¿Cómo asegurar que el diseño funcionara en condiciones reales? Se tomaron decisiones audaces. Se desarrollaron dos caminos distintos, uno basado en uranio altamente enriquecido, otro en plutonio. Dos diseños, dos enfoques, una misma finalidad. Cada uno presentaba desafíos propios. Cada uno requería soluciones inéditas. El reloj de la guerra no se detenía. En Europa,
El conflicto avanzaba hacia su desenlace. En el Pacífico, la lucha era feroz. Cada batalla, cada informe del frente, recordaba que el tiempo era un recurso escaso. Finalmente, llegó el momento de comprobar si todo aquel esfuerzo tenía sentido. Se eligió un lugar remoto en el desierto de Nuevo México, cerca de Alamogordo. Un sitio lo suficientemente aislado como para contener el riesgo, lo suficientemente amplio como para soportar lo desconocido. El nombre en clave de la prueba fue Trinity. La preparación fue meticulosa. Se levantó una torre metálica para sostener el dispositivo. Se instalaron instrumentos a kilómetros de distancia. Refugios improvisados protegían a los observadores. Los científicos, acostumbrados a pizarras y cálculos, se enfrentaban ahora a la posibilidad de presenciar algo que nadie había visto antes. La noche previa estuvo cargada de tensión. Algunos intentaban dormir. Otros repasaban mentalmente ecuaciones. Había quien bromeaba para disipar el miedo, y quien guardaba silencio absoluto. El cielo permanecía oscuro, indiferente. Antes del amanecer, el silencio era casi tangible. No había viento significativo. No había ruido más allá de respiraciones contenidas y equipos eléctricos zumbando. El mundo parecía contener el aliento. A las 5:29 de la mañana del 16 de julio de 1945, el desierto dejó de ser desierto. Una luz más intensa que cualquier amanecer rasgó la oscuridad. Durante un instante que pareció eterno, el cielo se convirtió en sol. La explosión formó una esfera incandescente que creció con furia, elevándose y transformándose en una columna que ascendía hacia lo alto. La onda expansiva llegó segundos después, sacudiendo refugios, golpeando pechos, recordando que aquello no era un fenómeno natural. Algunos quedaron mudos. Otros exclamaron. Había asombro, triunfo, incredulidad. Las ecuaciones habían sido correctas. La reacción en cadena era real. El poder liberado superaba cualquier prueba convencional realizada hasta entonces. El desierto había sido testigo del nacimiento de una nueva era. En ese instante, el mundo cambió, aunque la mayoría de la humanidad aún no lo supiera. La luz no fue simplemente intensa. Fue absoluta. Durante una fracción de segundo, el desierto quedó abolido. La noche desapareció sin transición, reemplazada por una claridad tan feroz que atravesó los párpados cerrados, que convirtió los huesos en sombras translúcidas bajo la piel. No era el amanecer. No era el relámpago de una tormenta. Era una presencia, una revelación. Una explosión más brillante que 1000 amaneceres comprimidos en un solo instante. El aire mismo pareció arder. La esfera incandescente se expandía con una belleza terrible, perfecta en su geometría, monstruosa en su significado. Colores que ningún crepúsculo había pintado se desplegaban sobre el horizonte, blancos cegadores, amarillos hirientes, naranjas fundidos en una furia que ascendía hacia el cielo. Durante unos segundos, el mundo entero pareció reducido a esa bola de fuego que crecía, respiraba, rugía. Luego vino la onda expansiva. No fue inmediata. Primero llegó el silencio. Un silencio extraño, antinatural, como si el universo hubiera vaciado sus pulmones. Y después, el golpe. El desierto tembló. Las ventanas vibraron hasta quebrarse. El polvo se levantó en torbellinos violentos. Los refugios improvisados crujieron bajo la presión del aire comprimido que avanzaba a una velocidad implacable. La onda recorrió kilómetros como un puño invisible, doblando el espacio entre causa y efecto. Algunos hombres fueron lanzados hacia atrás.
Otros se aferraron a la tierra como si ésta pudiera ofrecerles estabilidad frente a lo imposible. El sonido llegó como un trueno multiplicado, un estruendo profundo que parecía provenir del interior mismo de la tierra. No era solo ruido, era una declaración. La materia había sido forzada a traicionar su quietud ancestral. El átomo, que durante milenios había guardado su energía en silencio, había sido abierto. Y había respondido. En los puestos de observación, las miradas no podían apartarse del hongo que comenzaba a formarse. La columna de fuego ascendía con una majestuosidad ominosa, ensanchándose en su cúspide, extendiendo un techo de humo y vapor que se desplegaba como un estandarte oscuro sobre el cielo recién herido. Lo que antes era un paraje árido y solitario se transformaba en el escenario del acto más trascendental de la guerra. Algunos hombres rieron nerviosamente. Otros maldijeron en voz baja. Hubo quienes levantaron los puños en señal de victoria. Pero en muchos rostros no había júbilo puro. Había asombro. Y algo más. Roberto Penheimer observaba en silencio. Sus ojos, protegidos por lentes oscuros, reflejaban la luz residual que aún vibraba en el horizonte. No gritó. No celebró. Su mente, entrenada para recorrer ecuaciones y teorías, se encontraba ahora ante la consecuencia tangible de años de pensamiento. Aquello no era ya una posibilidad matemática. No era un experimento más. Era real. En algún rincón de su memoria surgieron palabras antiguas, aprendidas en otra época, en otro contexto. Versos del Bhagavad Gita que hablaban del deber, del destino, de la destrucción como parte del orden del cosmos. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. No fue una proclamación dramática, ni un gesto teatral. Fue una comprensión íntima, casi susurrada dentro de sí. La ciencia había cruzado un umbral. Durante meses, años, habían debatido sobre masas críticas, sobre neutrones, sobre compresión y detonación simétrica. Habían calculado la energía liberada, habían modelado escenarios. Pero ninguna fórmula podía capturar la experiencia visceral de ver el cielo transformado en fuego. Ninguna gráfica anticipaba el peso que aquella visión impondría sobre la conciencia. La nube continuaba ascendiendo, expandiéndose en capas que se retorcían sobre sí mismas. El polvo del desierto era succionado hacia el centro de la columna, elevándose como si la tierra misma estuviera siendo reclamada por la explosión. El paisaje quedaba marcado por una cicatriz invisible pero indeleble. Instrumentos científicos registraban datos febrilmente: presión, temperatura, radiación. Los números confirmaban lo evidente. La potencia liberada superaba muchas expectativas. Los cálculos habían sido correctos, incluso conservadores en algunos aspectos. El diseño había funcionado. El arma ya no era una hipótesis. En los días previos, había habido dudas. ¿Y si la reacción no se sostenía? ¿Y si el dispositivo fallaba y el proyecto quedaba en ridículo? ¿Y si, en el peor de los casos, la reacción se volvía incontrolable? Esas preguntas habían pesado en la mente colectiva del equipo. Pero la explosión había respondido con claridad devastadora. Funcionaba. El desierto, ahora cubierto por un resplandor decreciente, comenzaba a recuperar su apariencia. La luz se atenuaba. El hongo nuclear seguía expandiéndose en el cielo, pero el suelo volvía a ser reconocible. Sin embargo, nada era igual. El lugar exacto donde había estado la torre metálica se convertía en un cráter vidrioso. La arena fundida transformada en una sustancia nueva, nacida del calor extremo. Un material que antes no existía. Los hombres comenzaron a salir lentamente de sus refugios. Caminaban con cautela, como si temieran que el aire aún pudiera traicionarlos.
Algunos se miraban entre sí sin saber qué decir. Habían logrado lo imposible. Y al hacerlo, habían alterado la historia. No hubo discursos grandilocuentes. No hubo música ni vítores prolongados. Hubo anotaciones, comunicaciones cifradas, informes urgentes hacia Washington. La noticia debía transmitirse con precisión y discreción. El éxito no era para ser celebrado públicamente, era una pieza estratégica en un tablero mayor. Aún así, en el interior de cada uno, algo se agitaba. El triunfo científico era innegable. Habían demostrado que la energía del núcleo atómico podía ser liberada y dirigida. Era una hazaña comparable a cualquier descubrimiento monumental de la historia humana. Pero ese logro no traía consigo una sensación pura de conquista. Traía una conciencia aguda de responsabilidad. La guerra seguía en curso. Los frentes aún ardían. Soldados continuaban cayendo en playas lejanas y junglas sofocantes. El arma recién probada no era un experimento aislado, estaba destinada a influir en ese conflicto. Su propósito no era simbólico. Mientras el sol verdadero comenzaba a elevarse en el horizonte, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, la ironía era palpable. La naturaleza retomaba su ciclo indiferente, pero la humanidad había alterado el suyo. El amanecer común parecía pálido en comparación con el resplandor artificial que lo había precedido. No había vuelta atrás. La fisión nuclear, una vez contenida en ecuaciones y laboratorios, había demostrado su capacidad para arrasar el paisaje. El conocimiento no podía ser desinventado. Otros países, tarde o temprano, recorrerían el mismo camino. La prueba no solo confirmaba una tecnología, inauguraba una era. En los días que siguieron, los análisis continuarían. Se mediría la magnitud exacta de la explosión. Se estudiarían los efectos. Se ajustarían detalles. Pero nada de eso cambiaría el hecho esencial. El ser humano había tomado el poder del interior del átomo y lo había convertido en arma. Para algunos, aquello significaba el fin cercano de la guerra, la posibilidad de evitar invasiones sangrientas, de forzar rendiciones y salvar vidas a largo plazo. Para otros, era el inicio de una amenaza que pendía sobre toda civilización futura. Ambas perspectivas coexistían en tensión silenciosa. Oppenheimer, como muchos de sus colegas, comprendía que el éxito técnico no disolvía las preguntas éticas. Más bien las amplificaba. La ciencia había cumplido su cometido con una precisión casi implacable. Ahora, la decisión sobre su uso escapaba en gran medida de las manos de quienes la habían creado. El hongo nuclear finalmente comenzó a disiparse, extendiéndose como una mancha difusa en la atmósfera. El viento arrastraba partículas invisibles a través del desierto. El lugar quedaba marcado para siempre, aunque el mundo aún ignorara su nombre. Trinity no fue solo una prueba. Fue una frontera. Al retirarse del sitio, muchos sabían que regresaban a un mundo que ya no era el mismo que habían dejado horas antes. La guerra continuaba, sí. Las órdenes y estrategias seguirían su curso. Pero algo fundamental se había transformado en el equilibrio del poder global. La humanidad había descubierto que podía destruirse con una intensidad antes reservada a cataclismos naturales. Y ese conocimiento, una vez adquirido, no podía ser olvidado. El desierto volvió a su silencio. El viento recorrió la llanura como lo había hecho durante siglos. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, quedaba la huella invisible de una verdad nueva. El átomo había sido liberado. Y el mundo tendría que aprender a vivir con ello. Después de Trinity, el mundo exterior permanecía ajeno a lo que había ocurrido en aquel desierto de Nuevo México. Para millones, la guerra continuaba con la misma narrativa de batallas,
bombardeos y movimientos estratégicos. Pero en recintos cerrados, bajo la protección de paredes insonorizadas y puertas reforzadas, se desarrollaba un diálogo que decidiría el curso de la historia, el destino del arma más poderosa que la humanidad había creado. Se convocaron conferencias secretas en salas donde ni el aire parecía salir de la discreción. Líderes militares de alto rango, asesores estratégicos y científicos claves se reunieron para discutir algo que ningún ejército anterior había contemplado. El poder de destrucción concentrado en aquella esfera de metal y plutonio o uranio superaba con creces cualquier explosivo convencional, y con él llegaba una responsabilidad inédita: cómo, cuándo y dónde usarlo. Japón resistía todavía con obstinación. Las ciudades eran bombardeadas, las flotas combatían en mares turbulentos, y la población sufría privaciones. Los aliados calculaban que una invasión terrestre costaría cientos de miles de vidas, tanto propias como enemigas. Cada día de retraso era una balanza cargada de sangre, y cada estrategia alternativa parecía un callejón sin salida. La presión de la guerra hacía que la decisión se sintiera inmediata, ineludible. En las reuniones, los argumentos se enfrentaban como gladiadores de ideas. Algunos militares sostenían que el uso rápido del arma garantizaría una rendición más inmediata, evitando invasiones y prolongaciones sangrientas del conflicto. Otros, con experiencia en el combate, advertían que su uso indiscriminado podía provocar un impacto moral, político y social de proporciones inimaginables. La humanidad nunca había visto destrucción de aquella magnitud concentrada en un solo instante. Los científicos no eran neutrales. Algunos defendían su aplicación, viendo en ello una manera de cumplir con el deber que los había llevado a desarrollar el proyecto. Otros sentían un peso ético que no podían ignorar. ¿Habían cruzado un límite que la moral humana no estaba preparada para asumir? Las fórmulas, los experimentos y los cálculos habían dado resultado. Ahora se enfrentaban a las consecuencias palpables, a la catástrofe que había dejado de ser teoría para convertirse en una posibilidad real y tangible. La tensión crecía con cada sesión. Mapas, diagramas, fotografías aéreas y análisis estratégicos se desplegaban sobre mesas de madera robustas, iluminadas por luces bajas que mantenían la atmósfera de secreto absoluto. La selección de objetivos no era trivial. Se discutieron ciudades industriales, puertos estratégicos y zonas de concentración militar. Pero también se evaluaba el efecto psicológico: ¿cuánto impacto tendría sobre el enemigo? ¿Qué ciudades, si se destruyeran, obligarían a una rendición más rápida sin comprometer la credibilidad de los aliados? Entre debates, se escuchaban advertencias: la bomba no podía ser subestimada, y su uso tendría consecuencias globales. Una detonación demostraría el poder absoluto de la nueva arma, pero también abriría una puerta que ningún ejército, ninguna diplomacia, podría cerrar de nuevo. Los estrategas consideraban tanto la victoria inmediata como las repercusiones futuras, la política mundial, la percepción pública y la carrera tecnológica que inevitablemente seguiría. Al final, tras días de deliberaciones que parecían interminables, se trazaron planes específicos. Se eligieron objetivos estratégicos basándose en su valor militar y su capacidad de impactar psicológicamente a Japón. El consenso, aunque nunca completamente unánime, se inclinó hacia la acción decisiva. El arma debía usarse para acelerar el final de la guerra. Mientras las decisiones se tomaban en esas salas ocultas, el mundo exterior no tenía ni idea de lo que se estaba gestando. Ni los civiles, ni los soldados, ni siquiera los periodistas conocían que, en cuestión de semanas, los cielos de Japón serían testigos de un poder que ningún ser humano había experimentado jamás. Se establecieron protocolos de transporte, de ensamblaje y de seguridad, cada paso cuidadosamente planeado para mantener el secreto y garantizar que la bomba llegara a su destino intacta. Pilotos seleccionados, mecánicos y oficiales se preparaban para la misión con precisión militar absoluta, conscientes de la magnitud histórica del momento, aunque no de todas sus implicaciones morales.
En la intimidad de los informes y actas oficiales, se registraba un hecho que quedaría marcado como irreversible. El mundo estaba a punto de ser testigo del primer uso de un arma nuclear en combate. La tecnología que había sido desarrollada en laboratorios aislados y ciudades secretas, probada en la soledad del desierto, se convertiría en un instrumento de guerra que podría decidir el destino de millones de vidas. La humanidad se encontraba en un punto de inflexión. La ciencia y la estrategia habían convergido en un poder absoluto, pero todavía dependía de la voluntad humana decidir su aplicación. Cada decisión tomada en esas conferencias secretas, cada argumento expuesto y cada cálculo presentado, definiría no solo la conclusión de la guerra, sino el inicio de una nueva era, en la que el átomo ya no sería un secreto, sino un instrumento de destino. El mundo, ajeno, continuaba su rutina, mercados, granjas, fábricas, caminos y puertos, sin imaginar que pronto sería testigo de un evento que borraría la línea entre guerra y catástrofe, entre victoria y terror. Las ciudades elegidas permanecían intactas, sus habitantes desprevenidos, ajenos al poder que se acercaba desde las alturas. En ese silencio previo al desastre, en esa calma tensa que solo precede a la tormenta más intensa, se podía sentir la magnitud de lo que se había logrado. El arma ya existía. Su potencial estaba confirmado. La decisión de usarla había sido tomada. Solo quedaba esperar, y cuando el momento llegara, nada podría revertirlo. La historia estaba a punto de cambiar, y el mundo, aunque todavía ignorante, se vería arrastrado hacia un futuro que ninguna mente humana había anticipado por completo. El amanecer del 6 de agosto de 1945 se desplegó sobre Japón con una normalidad engañosa. Las calles de Hiroshima se llenaban de transeúntes que seguían con sus rutinas. Los mercados abrían como cada día y las fábricas comenzaban su jornada sin imaginar que el cielo mismo estaba a punto de romperse. El mundo continuaba en su ritmo cotidiano, ajeno a que la historia estaba por experimentar un giro que ningún testigo anterior podría haber previsto. A las 8:15, un avión solitario sobrevoló la ciudad. Era un B-29, cargado no de bombas convencionales sino de un poder acumulado en laboratorios, desiertos y plantas industriales secretas. En su interior descansaba el primer artefacto nuclear que el hombre llevaría a un objetivo urbano. La calma que precede a la tormenta envolvía tanto a la tripulación como a la ciudad debajo, un silencio que sería roto de manera irrevocable. Cuando la bomba se liberó y cayó, la física se convirtió en destino. En segundos, Hiroshima fue envuelta por una luz más brillante que cualquier sol, una claridad que borró sombras y transformó edificios en siluetas fantasmales antes de desintegrarlas. La onda expansiva siguió de inmediato, arrojando cuerpos, derribando estructuras y transformando el paisaje urbano en un desierto de cenizas y fuego. La temperatura alcanzó niveles inimaginables. El aire se volvió incandescente y la ciudad se sumió en un caos absoluto. El silencio posterior fue igualmente impresionante. Tras el estruendo inicial y el rugido del aire comprimido, el mundo parecía contener la respiración. No había gritos, ni movimiento. Solo cenizas flotando en el viento y un cielo que, minutos antes azul, ahora parecía cargado de un resplandor inquietante. Sobrevivientes vagaban entre los restos de lo que alguna vez fueron calles, casas y mercados. Las vidas se habían truncado en un instante que desafiaba toda comprensión. 3 días después, el 9 de agosto, Nagasaki fue el siguiente objetivo. A pesar de que la ciudad estaba parcialmente protegida por su topografía montañosa, la devastación fue igual de absoluta. El artefacto liberó su energía con una fuerza que parecía concentrar la furia de siglos de conocimiento humano y de tensiones acumuladas por la guerra. Lo que los ojos podían abarcar eran ruinas y humo, lo que la mente intentaba comprender, la magnitud de la muerte instantánea y del sufrimiento que se extendía más allá de lo visible. Las noticias sobre ambas ciudades se filtraron lentamente.
La magnitud de la destrucción era tal que incluso los más acostumbrados a los horrores de la guerra quedaban atónitos. Las fotografías, los informes médicos y los testimonios de los pocos sobrevivientes comenzaron a revelar la realidad. El hombre había liberado un poder capaz de borrar ciudades enteras en un instante. La tecnología que había sido concebida para acelerar el fin de la guerra había mostrado su rostro más terrible. Japón, enfrentando la imposibilidad de continuar resistiendo tras la devastación de Hiroshima y Nagasaki, anunció su rendición pocos días después. La guerra que había envuelto al mundo durante 6 años y había arrasado continentes, finalmente llegaba a su fin. Pero la victoria fue agridulce. La humanidad había descubierto un camino del que no podía volver atrás, la era nuclear había comenzado. El mundo, aunque aliviado por el cese de combates, debía confrontar una nueva realidad. El átomo, hasta entonces un objeto de estudio y fascinación científica, se había convertido en una herramienta de destrucción masiva. La certeza de que los hombres podían, de manera deliberada, concentrar la energía del núcleo de la materia para arrasar ciudades enteras, transformaba la estrategia, la diplomacia y la ética para siempre. Desde los laboratorios secretos hasta los cielos de Japón, la cadena de decisiones, cálculos y pruebas había alcanzado su conclusión más tangible, la devastación inmediata. Lo que se había probado en Alamogordo se había materializado en un efecto real, con consecuencias humanas, políticas y morales que resonarían durante generaciones. En aquel momento, la humanidad entró en una nueva era. La posibilidad de aniquilación instantánea coexistía con la necesidad de supervivencia. Cada nación, cada líder, cada científico sabía que el conocimiento nuclear no podía deshacerse, y que la forma en que se manejara definiría el destino de todos los pueblos. La energía que antes residía en el corazón de los átomos se había convertido en una responsabilidad colectiva, un poder que ofrecía tanto la capacidad de destrucción como la oportunidad de reflexión sobre los límites del hombre. El fuego sobre Japón no solo quemó ciudades, iluminó un futuro que hasta entonces había permanecido oculto. La era nuclear no se anunciaba con tambores ni banderas, sino con un resplandor que transformó para siempre la relación entre ciencia, guerra y ética. Lo que antes era imposible se había hecho real, y la historia se bifurcaba, de un lado, la paz conseguida por el terror, del otro, la conciencia de que la humanidad había desbloqueado un poder que no conocía precedentes. En los años que siguieron, el mundo recordaría Hiroshima y Nagasaki no solo por las ciudades destruidas, sino por el instante en que el conocimiento humano alcanzó un límite absoluto y lo transformó en acción irreversible. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la era nuclear apenas comenzaba, y con ella, una pregunta persistente: ¿cómo vivir con un poder que podía destruir a millones en cuestión de segundos? La humanidad había cruzado un umbral del que no había retorno. Y mientras las ruinas humeantes se enfriaban bajo el sol de Japón, el planeta entero comprendía, aunque aún tardara en expresarlo, que un nuevo tipo de poder había surgido y que sus consecuencias se extenderían por generaciones. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.